Hola, buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Secretaria de Salud, del licenciado Eduardo Fernández, les doy la bienvenida desde el Instituto Chihuahuense de Salud Mental. Mi nombre es Montserrat Fernández López y soy la directora. En nombre también de mi equipo, damos la bienvenida a todas y a todos, y especialmente a nuestra invitada de lujo que nos acompaña el día de hoy, la maestra Cristina Núñez Gutiérrez, quien el día de hoy nos compartirá las aportaciones antropológicas para la comprensión del fenómeno del suicidio. Nos pareció muy importante el tener esta mirada y en general en el tema de salud mental y específicamente en este proceso dinámico y de tantas causales como es la ideación y la conducta suicida, requerimos de diferentes miradas y de diferentes disciplinas, y que como parte de una comunidad podemos hacer estas reflexiones, porque como hemos compartido desde el equipo, la salud mental es una tarea de todas y todos. Les doy la bienvenida y permítanme presentar la maestra Cristina Núñez Gutiérrez. Ella es antropóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Unidad Chihuahua. Es maestra por la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México y actualmente forma parte de la Academia de Antropología Física, en donde se desarrolla tanto como docente de licenciatura y de maestría de la misma institución. Y también imparte clases en la Escuela Estatal de Policías perteneciente a la Fiscalía General del Estado. Pues sin más preámbulo, dejo el micrófono para la maestra Núñez. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que esta charla estará también en el canal de YouTube. Adelante, Cristi. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida con la doctora Montserrat, directora del Instituto Chihuahuense de Salud y comisionada estatal de atención a las adicciones, quien me invitó a participar en esta jornada conmemorativa al Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Ha sido una semana muy enriquecedora en la que hemos conocido todo el panorama en voz de los diversos especialistas que han participado y que nos han planteado de una manera muy concreta el fenómeno y los retos que, como dice la doctora Montse, tenemos todos para coadyuvar en la atención de este problema social. De igual forma, es un gusto compartir con la audiencia que hoy nos acompaña y a quienes les envío un saludo muy afectuoso. Bueno, siendo antropóloga, desde hace tiempo me he interesado por los temas de la salud, específicamente en el ámbito de la salud mental. Y este año mi proyecto de investigación, denominado Comportamiento y Salud Mental en el Norte de México, me ha hecho reflexionar en específico sobre la complejidad de este tema. Cabe mencionar que, dado el contexto actual impuesto por la pandemia por COVID-19, mi trabajo se ha enfocado principalmente en hacer una revisión documental de lo que se ha dicho sobre el suicidio desde mi disciplina. Y justo esto es lo que quiero compartirles, algunos avances de investigación que todavía se encuentran en curso. Bueno, esto que ven en pantalla serían los temas que me gustaría tratar en esta plática. Para empezar, me gustaría, hablarles sobre la disciplina, qué hacemos los antropólogos, qué tipo de estudios podemos generar sobre esta temática. Me gustaría hablarles un poco sobre esta perspectiva que se puede tener desde la diversidad cultural sobre lo que es la muerte y la concepción de la muerte en los seres humanos. Eso me daría pie a hablar particularmente de esta forma de suicidio y cómo se concibe en diferentes estudios que se han realizado. Y una segunda parte de la plática me gustaría enfocarla a dos perspectivas de la antropología. Una sería la antropología médica y otra una concepción que nos puede ser de mucha utilidad a la hora de abordar los temas de la salud, que sería la interculturalidad. Finalmente, más que conclusiones, me gustaría llegar a ultimar algunas palabras con ustedes, pero también tener la oportunidad de intercambiar opiniones. Entonces, bueno, empezamos. Para dimensionar este fenómeno es importante situarnos en la realidad que se vive hoy en día. La Organización Mundial de la Salud en este año estimó que el suicidio figura entre las 20 causas más importantes de defunción. Todas ellas, a todas las edades, y esto a nivel mundial. Esto se traduce en que cada año se suicida casi 1 millón de personas.
Se estima que por cada una de esas personas que lo logran, existen al menos 20 más que lo intentan. En nuestra entidad, según lo muestra el panorama epidemiológico de suicidio en el estado de Chihuahua, estudio retrospectivo de 10 años que realizó Flores, pasamos de estar en 2008 en el 7º lugar nacional a ser quien durante los últimos años hemos venido ocupando ya los primeros lugares de suicidio, notándose con esto un incremento en los índices, pero también una disminución en la edad en la que se llega a presentar. Esto lo vuelve un asunto aún más preocupante. En gran medida, el análisis de la información que encontramos actualizada en el Estado corresponde al esfuerzo del equipo de investigación del ICHISAM, el cual contempla múltiples variables que nos permiten tener un acercamiento detallado a las estadísticas. En este contexto, los especialistas de la salud, como los psicólogos, psiquiatras, el equipo médico, realizan diversos esfuerzos día a día por conocer las variables, los motivos y los contextos en los cuales las personas llegan a atentar contra su vida, para así implementar estrategias que ayuden a minimizar este problema desde una perspectiva de la prevención y promoción de la salud mental. De esta forma, gran parte del conocimiento, términos técnicos y tratamientos parten de estos ámbitos del saber, los cuales se sustentan en un modelo biomédico, pero también en un modelo biosocial. A pesar de estos esfuerzos, el número de suicidio continúa en incremento. Por ello, es importante reflexionar sobre lo que se conoce y voltear la mirada a otras ciencias que pueden aportar elementos para su comprensión y futuro tratamiento en el ámbito de las políticas públicas. En esta ocasión, haré énfasis en diversas investigaciones que se han realizado desde la sociología, la antropología social y la antropología física para conocer a grandes rasgos los enfoques y propuestas de estas disciplinas. De igual relevancia, me interesa reflexionar con ustedes sobre algunos aportes teóricos y metodológicos que pueden resultar sugerentes para considerar nuevos enfoques y con ello efectuar diagnósticos e investigaciones inter- y transdisciplinares, para así consolidar y fortalecer los programas de atención y prevención del suicidio, tomando en cuenta un factor que es muy importante hablar, que es la interculturalidad. La interculturalidad, en el ámbito de la salud y en general en diversos ámbitos como lo es el jurídico, el educativo, entre otros, permite tomar conciencia de que todas las sociedades, en mayor o menor medida, presentan una diversidad cultural y que es importante tender puentes de comunicación y entendimiento entre diversas poblaciones. Esto considero que es fundamental para brindar una mayor cobertura y una mejor atención. Ahora bien, me voy a compartirles qué es y qué estudia la antropología. Para eso me voy a remontar un poquito a sus orígenes. La antropología surge desde el siglo XIX como una ciencia encargada de estudiar el origen y desarrollo de la variabilidad biológica y la diversidad cultural del ser humano, tomando en consideración una amplísima gama de temáticas que intentan comprender a una de las especies más paradójicas de la naturaleza, nuestra especie. Esto con la encomienda de abordarla desde una perspectiva integral, reconociendo el lugar que ocupamos en la naturaleza y también dando cuenta de los diversos desarrollos culturales que nos han traído hasta este punto. Ven en pantalla que existen diferentes subdisciplinas de la antropología, entre ellas la social, la lingüística antropológica, la arqueología y también una línea que es tendiente hacia la aplicación de los resultados de la investigación, que se llama antropología aplicada. Surge así la necesidad de reconocer un devenir biológico denominado proceso de hominización, un término que da cuenta de nuestros cambios y peculiaridades biológicas que nos han venido constituyendo como especie animal, y por otra parte un proceso de humanización que hace referencia a todo el proceso social que nos ha permitido devenir en humanos, como lo es el lenguaje y la cultura. Este proceso biocultural es lo que los antropólogos, los físicos en particular, estudiamos a través del tratamiento de diversos fenómenos, aportando discusiones y conocimiento a un debate fundacional para nuestra disciplina, el cual está lejos de ser agotado, que es esa aparente dicotomía entre la naturaleza y la cultura. Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés, menciona en su obra El hombre y la muerte
que lejos a lo que se piensa, no existe una muralla entre la naturaleza y la cultura, sino más bien un engranaje de continuidades y discontinuidades, y que la muerte se sitúa exactamente en el umbral bioantropológico. Es decir, es un fenómeno biológico y natural, pero también es el rasgo más humano y más cultural del Homo sapiens, ya que es ese tratamiento, esas creencias y actitudes que damos a la muerte lo que nos distingue de las otras especies. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues básicamente somos la única especie capaz de pensar, reflexionar y simbolizar nuestra finitud y pensar en un más allá, prácticamente la mayor parte de nuestra existencia. Esta capacidad para simbolizar y generar significados a cosas, fenómenos y hechos sería lo que, dirían algunos investigadores, en una cuestión de grado nos diferenciaría del resto de las especies vivas, incluidos nuestros parientes evolutivos más cercanos, que son los chimpancés. Bueno, tienen ahí una imagen sobre los rituales funerarios. Como un dato, los ritos funerarios que están datados como más antiguos, de hecho pertenecen a otra especie, que serían los Homo neanderthalensis. Ejemplo próximo de este simbolismo en torno a este fenómeno que es por demás natural, pero que también está por demás ritualizado, es que se piensa que los mexicanos tenemos un romance con la muerte. Tanto así que el día 2 de noviembre es celebrado con reuniones, altares y ofrendas, tendiéndose así un puente imaginario y muy sentido entre la vida y la muerte, a través de estas prácticas que han devenido ya en una tradición. Sin embargo, y aunque la conmemoremos de esta manera, la muerte es un tema que a todos, en mayor o menor medida, nos horroriza. Y esa capacidad de pensarla es uno de los aspectos que nos hace ser humanos, la conciencia de sabernos finitos. Dicho esto, las nociones y las ideas que se tienen acerca de un más allá, visto desde la antropología, constituyen mitos de diversas cosmogonías que son posibles de conocer y de comprender. A la izquierda tienen una imagen de una película maravillosa, para que, si no la han visto, que la chequen. Trata sobre el fenómeno de la muerte. Ahora bien, existen distintas formas de concebir la muerte, pues es evidente que no todas las formas llegan cuando se les espera ni de los modos en que se les imagina. Es por esto que cada tipo de muerte debe ser pensada en términos de la visión colectiva. Esto es, ubicarla en su conjunto o de forma sistémica, ya que la muerte es sentida de forma distinta incluso dentro de un mismo grupo. El duelo, por ejemplo, que la acompaña y su curso pueden ser disímil de un individuo a otro. Dentro de esta amplia gama de posibilidades de entender, de concebir a la muerte, se encuentra una que resulta en ser la más paradójica y la menos comprendida, el suicidio. El término suicidio deriva del latín sui, que significa así, y sidare, que es matar. Esto significa literalmente matarse a sí mismo, y ha sido un término adoptado de manera relativamente reciente en la lengua anglosajona, por ahí del siglo XVII, y en el castellano en el siglo XVIII, esto según indica el investigador Corpas. Sin embargo, como fenómeno, es una práctica que nos ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales y que se hace presente en prácticamente todos los grupos, habiendo, me atrevo a decirlo, un término en cada lengua para referirse a este comportamiento. En Oknok, en lengua pima, se designa la expresión judil amua, en tepehuano del sur, hum mua. Ambos idiomas pertenecen al tronco lingüístico yuto-azteca, específicamente se ubican en la subfamilia lingüística tepimana, de ahí que tengan estas similitudes. En estos casos, la traducción se interpretaría como se mató. Por otra parte, en Rarámuri Raicha o lengua Rarámuri, la expresión para designar este comportamiento sería uno más elaborado, debido a que no existe un término para este acto en sí. Sería Binoi Chati Nataka Mukuli, lo cual se podría interpretar como se mató por sus propios medios. Hay sí en Guarijío, que sería el otro grupo originario, si se los debo el dato, pero esto que les comento nos habla en sí de la presencia en el idioma y en las prácticas de diversas sociedades.
Como se ha mencionado en esta semana, el suicidio es un hecho complejo que obedece a diversas variables y que afecta a hombres y mujeres de distintas edades, de diversos niveles socioeconómicos, aunque de una manera diferencial, y ello se ve reflejado en los distintos estudios estadísticos. Esto lo vuelve un reto para su estudio. Muchas veces, para interpretar y seguir pistas del acto, lo que quedan son evidencias en forma de notas póstumas o bien cartas de despedida, o también pueden quedar únicamente sus seres queridos que la mayor de las veces quedan consternados tratando de armar una posible explicación, de tal suerte que nunca se conocen a detalle los motivos objetivos que llevaron a una persona a quitarse la vida. Son versiones y construcciones que se realizan a posteriori con base en las evidencias, las escenas y en gran medida las intuiciones. Por ello, mucho es lo que se tiene que hacer desde la prevención y la promoción de la salud mental. A continuación, haré énfasis en algunas investigaciones sociales que abordan el tema para conocer sus aportes. Uno de los estudios más conocidos que me topé en el ámbito de las ciencias sociales es el suicidio, un estudio sociológico publicado en 1897 por el francés Émile Durkheim, quien fuera el padre de la sociología decimonónica de enfoque positivista. Esta obra se traduce en una propuesta novedosa para la época y pionera, en la cual el autor implementa sus reglas del método sociológico para construir su objeto de estudio y desarrollar una monografía empleando justo el método estadístico y poniendo de relieve múltiples variables. Es en este estudio en el que Durkheim propuso redimensionar al suicidio como un hecho social, lo que implicó generar un tratamiento distinto al que se venía haciendo en esa época desde la psiquiatría y la psicología, pues el fenómeno, refiere el autor, solía ser visto como si de casos aislados o particulares se tratara, y también desde perspectivas morales, esto en su momento. Durkheim con esto nos dice que los individuos en sus actos reflejan el ámbito social. A su vez, lo social se refleja en el individuo, haciendo referencia a las instituciones sociales y cómo éstas llegan a generar cierto control y coerción sobre el actuar de las personas, según Carceni y Bruno. En este sentido, el suicida sería un transgresor de las instituciones sociales, un ser anómico. Además, Durkheim propone la primera definición de carácter científico sobre el suicidio, la cual explica, cito literalmente, toda muerte que resulta mediata o inmediatamente de un acto, positivo o negativo, ejecutado por la propia víctima, esto a sabiendas de que habría de producirse ese resultado. Cierro la cita. Genera además categorías que permiten una aproximación más específica hacia el fenómeno, pues considera que el término suicidio se incluyen además hechos muy dispares en una misma categoría. Para ello, a fin de distinguir las causas que se le pueden relacionar, él diferencia entre lo que denomina factores extrasociales, que serían disposiciones orgánico-psíquicas y la naturaleza del medio físico, y factores sociales que sobrepasarían al individuo, pues se refieren a las fuerzas sociales de integración. Abro cita. Así que diferenciaba entre el suicidio egoísta, que es caracterizado por una falta de integración social contundente, el suicidio altruista, donde la integración es tal que el colectivo resulta más importante que el individuo, el suicidio anómico, propio de sociedades con una débil regulación, y el suicidio fatalista, que aun siendo el más escaso, se produce en sociedades con una regulación extrema. Todos estos tipos convivirían en la sociedad, según Durkheim, y dando lugar más que nada a una sociedad suicidógena, cuando alguna de estas ramas toma demasiada intensidad. Es importante mencionar que Durkheim centró su análisis en diversos países europeos a mediados del siglo XIX. Desde luego, esta obra debe ser abordada tomando en consideración el periodo en que fue realizada, pero sin restarle su valor científico-social, ya que es un referente para los estudiosos del tema, al menos en el ámbito de la antropología y de la sociología. Es importante mencionar que su esfuerzo por caracterizarle como un hecho social es un aspecto que se continúa retomando en los estudios de antropología. Evidentemente, tanto la sociología, la psicología y la psiquiatría han tenido avances significativos en cuanto a su forma de concebir este fenómeno.
Entrando en el ámbito ya más propio de la antropología, un texto pionero es Crimen y costumbre en la sociedad salvaje, del polaco Bronisław Malinowski, quien desarrolla su investigación con nativos de las islas Trobriand, que se ubican en el archipiélago malayo. Esto lo hizo a inicios del siglo pasado. Uno de sus mayores méritos es demostrar que las sociedades tradicionales, como las de los trobriandeses, se encuentran enmarcadas en sistemas complejos de derechos y obligaciones, las cuales son reflejadas en la estructura social mediada a su vez por sistemas complejos de intercambio. Esto cuando en la época y en la disciplina misma era común considerarles como sociedades simples, carentes de estructura social como las que detentaban las sociedades occidentales. Así, el etnógrafo se centró en abordar el sistema normativo trobriandés, resaltando la complejidad de las creencias y costumbres y demostrando con ello la gran diversidad y todo lo que implica este fenómeno. Malinowski es al que ven en pantalla, es el que está vestido de blanco. Perdón, aquí todavía no me paso. En esta obra, él documenta diversos casos de suicidio entre los nativos y observa que el fenómeno obedece principalmente a dos causas. El primero se debía haber cometido algún pecado, algún crimen o explosión pasional que tendría que ser expiado por la comunidad, y el segundo era una protesta en contra de los que habían sacado a la luz dicho pecado o falta. Malinowski identifica principalmente dos métodos seguros que eran empleados. Uno, saltar de lo alto de una palmera, y dos, beber el veneno extraído del pez globo o del vegetal tuba. Estas dos formas fatales de suicidio, citó a Malinowski, se usan como medio para escapar a situaciones sin salida, y la actitud mental que las acompaña es algo compleja, abarcando el deseo del propio castigo, la venganza, la rehabilitación y el agravio sentimental. Visto de esta forma, entre los trobriandeses el suicidio presentaba dos características como se menciona: expiaba y desafiaba. Según relata, nadie se escandalizaba de estos actos, puesto que eran concebidos como paliativos sociales para quien cometía la falta. Dicho de otra forma, eran vistos como una forma de escape. Relata el ejemplo de dos mujeres que, al haber sido expuestas al escarnio público, optaron por privarse de la vida. En el primer caso, por haber incurrido en prohibiciones sexuales, como el adulterio. En el segundo, por haber tenido un conflicto con su esposo, en donde éste lo ofendió de la peor manera en términos de sus códigos éticos y morales. Ambos casos ponen de relieve el tema del honor, un valor altamente reclamado en esta sociedad, y también evidencia que el suicidio en sociedades no occidentales puede llegar a tener varios significados que cobran lógica en la propia particularidad de la cultura. Ello, desde luego, no deja a un lado el tratamiento mortuorio específico y el sentimiento de pena que embarga a todos los seres queridos. Así. Algunos ejemplos en contextos distintos a los de Occidente y donde el suicidio es visto como un acto distinto es, por ejemplo, en el caso de los kamikazes, que son ataques aéreos suicidas que fueron empleados por los japoneses para atacar a los enemigos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y que eran elogiados por su nación. O bien el caso del harakiri, que es un acto de acorde con el código ético de los samuráis, quienes preferían optar por practicar el suicidio por desentrañamiento a caer en manos de los enemigos. O bien también era practicado como pena capital para resarcir la deshonra en ciertas circunstancias. Podríamos también mencionar las inmolaciones rituales, cuya representación puede ser el de los sacrificios voluntarios en contextos religiosos, como los ampliamente documentados en algunas culturas prehispánicas. Estos actos, vistos desde la propuesta de Durkheim, pudieran ser incluidos en la categoría de suicidio altruista, debido a que el individuo, en represión de una colectividad, prescinde de su vida en aras de preservar el honor y el bienestar de su grupo. Sobre cosmovisiones disímiles a las de Occidente, el antropólogo español José Manuel Corpas realizó una descripción
de todo lo que se había escrito sobre problemáticas concretas relacionadas al suicidio en pueblos amerindios. Entre los grupos referidos se encuentran comunidades indígenas de Canadá y Alaska, los apaches y atabascanos de Nuevo México, los Uwa y Nucac de Colombia, los Aurana del Perú y los Guaraní Kaiowá de Brasil, entre otros estudios. En este estudio en particular, él destaca que en estos grupos el fenómeno ha sido documentado en principio por los altos índices de suicidios que presentan. Asimismo, señala los diversos significados que cobran y las diversas causas con las que se les llega a relacionar, que van desde motivos sentimentales, como lo es el adulterio, a factores sociales propiciados por los cambios que generan los procesos de aculturación impuestos por la cultura occidental. Problemáticas como el consumo y el abuso de alcohol y sustancias psicoactivas, procesos de cambio y transformación en la entidad y las costumbres, y la incursión de grandes empresas multinacionales a sus territorios ancestrales. En este último caso, por ejemplo, menciona que los pueblos de Uwa y Nucac de la región amazónica de Colombia, que ustedes ven en pantalla, han venido sufriendo explotación y despojo de sus territorios, debido a las empresas petroleras y a las actividades derivadas del narcotráfico, los paramilitares y las guerrillas. Ante esto, en el año de 1996, los Uwa decidieron amenazar a las autoridades con la realización de un suicidio colectivo, explicando que, cito literalmente, prefieren una muerte digna a las invasiones en sus territorios sagrados, al exterminio de los recursos, la desintegración de sus comunidades y la pérdida progresiva de sus valores. Cierro cita de Corpas. Por otra parte, los Nucac, en la Asamblea General del 49 Congreso de Americanistas, firmaron la propuesta de un suicidio colectivo si continuaba la injusticia del despojo de sus territorios. En el 2006 fue una noticia el suicidio del líder de esta tribu, Maubé, quien se suicidó en protesta bebiendo veneno empleado para matar a los peces. En estos contextos, el suicidio es visto como una forma de resistencia grupal, valentía y honor. Desde luego no hay que generalizar, pero sí hay que tener en cuenta esos matices y el contexto social y político en el cual se llevan a cabo. Pasamos ahora a un panorama actual de la antropología en México, en donde se han hecho múltiples investigaciones que se encuentran registrados en el acervo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y a continuación haré mención únicamente de 3 que considero de relevancia, destacando a grandes rasgos sus propuestas teóricas y metodológicas, así como algunas conclusiones a las que han llegado. Estas investigaciones podrían ser ubicadas en una subdisciplina especializada en la tanatología. La primera obra es de Marín y se titula Una aproximación antropológica sobre un tipo de muerte, el suicidio en México en relación al análisis de notas póstumas. Esta investigación, versa sobre explicar el cómo se gesta la ideación suicida durante los procesos de socialización de primaria y secundaria, que son edades tempranas en las cuales formar parte de un grupo se vuelve imprescindible. Y esto para verificar con relación a las notas póstumas si las causas presentan una relación con los procesos de construcción identitaria y con procesos culturales. Ella hace una definición en esta investigación sobre el suicidio y la cito con esta cita que se llama, que es respecto a la definición del suicidio. Y dice, aquel comportamiento autodestructivo que es motivado por causas multifactoriales que pueden ser de orden cultural, por valores o creencias que contravienen al orden establecido y o a patologías establecidas dentro del ámbito clínico, así como también problemas derivados de un deficiente proceso de integración social durante las trayectorias de cada individuo. Cierro la cita. El estudio concluye con la identificación de presiones sociales y familiares respecto a la identidad sexogenérica, problemas de divorcio y separaciones que causan desajustes en la conformación e interacción social familiar. Por lo tanto, ella invita a pensar el fenómeno tomando como eje la variable de la violencia en el ámbito doméstico. Otro aporte es el de Hermosillo y se denomina causas biopsicosociales del intento de suicidio en mujeres que viven en el Distrito Federal. Esta es una investigación
que tiene por objetivo discutir los distintos enfoques como el social, cultural y psicológico del intento suicida en jóvenes estudiantes de la misma institución, por medio de la aplicación en un primer momento de un cuestionario dirigido a conocer la percepción de la población estudiantil respecto al fenómeno, y posteriormente identifica un grupo de mujeres que tuvieron un intento de suicidio. Por medio de entrevistas a profundidad se exploró sus experiencias y finalmente se exponen las causas que las mujeres atribuyeron a su intento de privación de vida. El estudio visibiliza que los fenómenos de la violencia al interior de su núcleo familiar las marcaron desde la infancia, lo que posteriormente incidió en aislamiento social. También atribuye estados depresivos debido a una inestabilidad socioeconómica y se expone así la experiencia de mujeres que más que querer acabar con su propia vida, lo que deseaban era haber tenido las herramientas para poder modificar ese entorno y esa realidad en la que se desenvolvían. La misma autora desarrolla otra investigación denominada La percepción del suicidio entre los jóvenes de Iztapalapa. Este acercamiento permitió conocer el contexto social en el que se desenvuelven estos jóvenes, así como su concepción sobre diversos ámbitos, como lo es la vida, la muerte y muy particularmente el suicidio. Esto para conocer cuáles son los factores que ellos relacionarían con este hecho y qué significación tiene para ellos. El estudio evidencia un panorama donde la violencia estructural ha sido en gran medida internalizada por las nuevas generaciones, en donde existe una marcada desigualdad social y donde se observan los cambios generacionales, ya que por una parte viven en una delegación con tradiciones fuertemente arraigadas y por otra parte se trata de un espacio donde se han venido experimentando cambios importantes derivados de los procesos de globalización. Aquí se menciona que los jóvenes conciben como posibles causas principalmente a dos fenómenos. El bullying, que es la violencia entre pares para un contexto escolar, y las adicciones, que es un aspecto que se encuentra también en el ámbito social y ambos son prevenibles. Hermosillo señala la urgencia de implementar programas integrales para la prevención y escuchar las necesidades reales de los jóvenes, grupo etario en donde se concentra un importante número de suicidios. También sugiere encaminar estrategias efectivas que incidan directamente en el bienestar de los jóvenes. Como podemos apreciar, estos estudios reflejan una preocupación latente por justificar la incursión de la antropología en este fenómeno que se reconoce como un tema predilecto de estudio de la psiquiatría y la psicología. Así, en cada aproximación, los colegas buscan destacar el tratamiento sociocultural del fenómeno, haciendo énfasis en factores sociales como lo son el nivel socioeconómico, la pérdida del estatus social, el nivel educativo, la ocupación profesional, el estado civil, la religión, la edad, el sexo e inclusive la afiliación étnica, entre otros aspectos que puedan dar pista para comprender su complejidad. Se puede observar que respecto al nivel socioeconómico se hace mucho énfasis en investigaciones con sectores de la sociedad con una capacidad adquisitiva baja. Sin embargo, considero que esto debería ser discutido, ampliado y analizado en contraste con investigaciones que aborden otras realidades socioeconómicas, puesto que también en esas otras realidades se llega a presentar este fenómeno. Es decir, no estigmatizar a los sectores de la población que se encuentran en una situación de desventaja económica. A continuación, ya pasamos a la segunda parte de la plática que tengo preparada para ustedes y ahora me gustaría abordar la perspectiva de la antropología médica y los modelos médicos de atención, esto para buscar destacar la relevancia que tienen como su potencial explicativo en el contexto de la atención a la salud mental. Les comento que una de las subdisciplinas antropológicas que nos puede ayudar a repensar la relación terapéutica es justo esta, la antropología médica, misma que hace énfasis en los procesos de salud, enfermedad, atención. Se observa que en el sistema capitalista como en el que nos desenvolvemos existen diversos modelos de atención que operan a veces con distinta lógica entre sí, aunque en ocasiones se puedan llegar a articular. Esto lo diría Eduardo Menéndez, que es un precursor de la línea de investigación
en México de la antropología médica y quien propone a manera de reconstrucción racional del fenómeno que se observa en el ámbito de la salud, pues propone estos 3 modelos que a continuación les voy a mencionar y voy a tratar de hablar de sus características, las más generales y las más relevantes. Por una parte, Menéndez comenta que existe un modelo médico hegemónico, que sería el sistema de medicina denominada científica y que tiene que ver con toda la producción teórica, técnica, ideológica y socioeconómica de los curadores. En este modelo, según lo comenta, serían los médicos y todo lo que implica su funcionamiento. Este está basado en la perspectiva del biologicismo, cuya concepción es evolucionista y positivista en origen, basado en la eficacia pragmática. Es un modelo donde existe una evidente relación entre médico y paciente y cuenta una legitimación jurídica y académica, pues precisa de una profesionalización formalizada. Cabe decir que los especialistas de la salud en el Estado y en la academia se han formado en su mayoría con este modelo. Por otra parte, tendríamos el modelo médico subalterno subordinado, repito, propuesta de Menéndez, quien dice que lo integrarían las prácticas denominadas como tradicionales, las cuales están ancladas en una conservación y transferencia de conocimientos del pasado. Este modelo también lo conforman las prácticas que no son reconocidas por el modelo médico hegemónico y que se caracterizan por una gran complejidad como la herbolaria, la acupuntura y la homeopatía. En gran medida este modelo está sustentado en la sociabilidad y en la eficacia simbólica como condicionantes de su eficacia. Presentan una tendencia al pragmatismo, una relación también especialista-paciente y una legitimación comunal o grupal en las actividades curativas. También se tiene una tendencia a excluir a otros de su saber y de sus prácticas y una actual tendencia hacia la mercantilización. En este modelo, pues podríamos ubicar, por ejemplo, los sistemas tradicionales de salud que emplean los pueblos indígenas y una amplia gama de saberes que se caracterizan, según esta definición, por el hecho de no pertenecer al modelo médico hegemónico. Entonces es como muy amplia la categoría. Finalmente, tendríamos, según Menéndez, el modelo médico basado en la autoatención, que es el modelo basado en el diagnóstico y tratamiento de la propia persona o personas inmediatas de sus grupos parentales o comunales y en el cual no actúa propiamente un curador profesional. La autoatención implica desde el no hacer nada encaminado a la cura hasta el uso de determinados equipos más o menos sofisticados y complejos. Este modelo aplica en todas las sociedades y debe considerarse el primer nivel real de atención a cualquier problema de salud. De ahí su importancia de reconocer su existencia. Sus características básicas son la eficacia pragmática basada en la experiencia, es decir, lo uso, me funciona, lo vuelvo a usar, inclusive lo puedo recomendar, o viceversa, lo uso, no me funciona, seguramente no lo vuelvo a aplicar y menos lo recomendaría. Es una concepción de la salud como bien de uso en donde se cuenta con una participación simétrica de los participantes, por lo tanto cuenta con una legitimidad grupal y comunal y puede presentar una apropiación tradicional de las prácticas médicas de los otros 2 modelos de atención. Sin embargo, evidentemente asume la subordinación a esos otros 2 modelos. Ahora bien, ¿a qué voy? Tener en cuenta estos modelos son, como les digo, reconstrucciones racionales de un fenómeno de la realidad que se observa. Los modelos nos permiten comprender la realidad. Tener en cuenta estos modelos nos permite conocer las diferentes rutas que sigue el enfermo. Esto es, los caminos que las personas recurren para buscar la atención y así determinar qué modelo está operando en la atención a los padecimientos biopsicosociales y generar así estrategias que lleguen a conciliar estas distintas lógicas por medio de los programas de atención, teniendo en cuenta los entendimientos locales respecto a estos malestares. Por ejemplo, esto permitiría identificar cuáles fueron las rutas que siguieron las personas que han llegado a tener intentos de suicidio y ver en qué momento recurrieron a estos modelos de atención. Esto nos ayuda a visibilizar las causas que hacen que la población, ante los padecimientos mentales, postergue su atención incluso por años antes de llegar al modelo médico hegemónico, donde pueden contar con una atención especializada. Podríamos decir que un sector relativamente pequeño aún es el que busca la ayuda profesional,
pues entre otras cosas, esto implica cuestiones ideológicas, ya que es evidente que aún se experimenta un estigma social en relación a estos padecimientos, por lo cual la atención profesional se llega a postergar hasta que la problemática se ha vuelto cada vez más compleja e incluso irreversible, como es el caso de los suicidios. Otro aspecto a considerar y que puede resultar de interés sería justo la interculturalidad como un enfoque de la salud. La interculturalidad es algo que está presente en todas las sociedades en mayor o menor medida, pues parte de reconocer que todos los individuos somos portadores de cultura. Nos permite visibilizar la diversidad cultural, como lo podrían ser los grupos étnicos y los pueblos originarios, pero también nos permite reconocer que existen distintas clases sociales, distintos grupos etarios, distintas subculturas que también configuran concepciones y dinámicas distintas de entender la vida y de comprender los procesos de salud, enfermedad y atención. Además, nos hace reflexionar que muchos procesos de la vida que consideramos como algo natural, en realidad son construcciones aprendidas. Por ejemplo, la categoría de adolescencia, que en diversos grupos es inexistente, pues entre los 2 y los 13 años, los niños pasan directamente de la niñez a la vida adulta, con derechos y obligaciones que esto implica. Esto está documentado en diversos pueblos originarios. Es decir, la interculturalidad es ser conscientes de que la cultura es dinámica, es diferencial y solo puede ser comprendida en términos de su propia lógica. Para ello, es necesario promover puentes de entendimiento entre una cosmovisión y la otra. En la imagen vemos la diferencia que radica entre la multiculturalidad y la interculturalidad. De forma como muy simple, les pudiera decir que la primera reconoce que existe la diversidad. Sin embargo, la interculturalidad promueve el diálogo más o menos horizontal entre esa diversidad. Unos de ustedes, o algunos de ustedes, recordarán que en el año 2012 se hizo viral una noticia en donde el Frente Organizado de Campesinos Indígenas denunció que había una epidemia de suicidio entre la comunidad rarámuri. Esto debido a la escasez de alimentos. Según lo recapitula Chávez, en el 2019, ella es una investigadora de la Asociación Mexicana de Suicidología. La noticia en su momento fue desmentida como tal por el sensacionalismo que los titulares de las notas decían. Sin embargo, lo que sí resulta bien cierto es que las poblaciones indígenas suelen presentar una histórica inseguridad alimentaria, pues en su mayoría viven principalmente de un sistema de autosubsistencia. Esto es, que apenas alcanza para sobrevivir. Es importante mencionar que no se cuenta con precisión sobre cifras que nos ayuden a dimensionar este problema del suicidio, tomando en cuenta el componente étnico, lo cual, señala la investigadora, nos remite por sí misma a una problemática que debemos de atender. Hablar del tema de los pueblos indígenas también nos remite a reconocer la diversidad presente en Chihuahua, lo cual significa ser conscientes de la heterogeneidad en la composición de la población del estado. Tenemos población que pudiéramos denominar mestiza o no indígena, y también tenemos población indígena originaria de la entidad, como los que ya mencioné, los rarámuri o tarahumaras, Oba o Pima, los guarijó o guarijío y los ódame o tepehuanes del norte. Otro de los grupos referentes que nos habla de la diversidad es el de los menonitas, quienes desde inicios del siglo pasado se encuentran asentados en todo el país y particularmente nuestro estado cuenta con una población más o menos de 90,000 habitantes. Asimismo, la COEPI, que es la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, señala que en la entidad se cuenta con la presencia de otros pueblos originarios que han migrado de diversos estados del país y que se han asentado principalmente en la zona fronteriza, como en Ciudad Juárez, entre ellos mazahuas, zapotecas, chinantecas, nahuas, mixtecas, purépechas, huicholes, otomíes, huicatecas y popolucas. El INEGI estima en sus estadísticas que existen más de 100,000 habitantes de lengua indígena, dato que nos puede dar una idea más o menos para dimensionar en cifras a esta población. Pero hay otra cosa. No olvidemos además que como zona fronteriza, Chihuahua alberga también a migrantes internacionales que vienen de países centroamericanos en un intento por cruzar a Estados Unidos, muchas veces esto sin éxito, por lo cual se ven en la necesidad de radicar por tiempo indefinido en estos lares, desarrollando así asentamientos con lógicas y dinámicas propias.
Es en este contexto donde considero que la noción de interculturalidad en el ámbito de la salud, específicamente de la salud mental, cobra particular relevancia al generar y promover el diálogo del entendimiento entre distintas formas de conocer, comprender, sentir y tratar diversos padecimientos. Por medio del diálogo entre las distintas cosmovisiones se puede llegar a abonar a la comprensión del tema del suicidio. Recordemos, como lo mencioné, el suicidio es un fenómeno netamente humano, por lo cual se encuentra presente en todas las culturas. Con esto se pueden enriquecer los programas de prevención, haciendo llegar a diversos sectores los mensajes y así brindar una mayor cobertura de atención a estos distintos grupos. Les comento que la antropología ha tenido más notoriedad desde 1990, cuando se instauró la ENA Unidad Chihuahua, que 20 años más tarde se renombró EAN, Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. A 30 años de su fundación, en esta institución se han realizado importantes investigaciones que nos hablan de la realidad de los grupos sociales en el norte de México. Si bien en mi institución aún falta fortalecer esta línea de investigación que hoy presento, ya hay aportaciones diversas que nos aproximan a este hecho social, aunque de manera indirecta, muchas de las cuales versan sobre las formas de vida y ritos fúnebres, identidad, cosmovisión, las condiciones de desigualdad y marginación, la migración del campo a la ciudad, la inseguridad alimentaria, la violencia histórica que de manera estructural ha venido afectando a los habitantes, particularmente de la Sierra Tarahumara y de zonas marginales. Actualmente, la violencia generada por el narcotráfico, la tala desmesurada y los cambios medioambientales que impone la presencia de megaproyectos como lo son el turismo masivo, las empresas mineras y forestales, de comunicaciones y del mercado mismo. Uno de los retos que tenemos los antropólogos en este contexto es generar condiciones, recursos y vínculos institucionales para poner en relieve las necesidades de investigación en el amplio campo de la salud mental. Profundizar junto con los especialistas en las causas y efectos del suicidio en el estado de Chihuahua y en el norte de México, haciendo énfasis en la diversidad cultural. Por ello, propongo tomar en cuenta la perspectiva biopsicosocial y tender puentes de colaboración para desarrollar nuevas investigaciones que nos permitan articular los saberes respecto al fenómeno del suicidio y desde una perspectiva intercultural, generar conocimientos que resulten efectivos para comprender el fenómeno considerando las distintas cosmovisiones. Con ello, lograr visibilizar e intentar paliar por medio de programas que actúen sobre las causas que, si bien se manifiestan como comportamientos suicidas en el individuo, en el fondo sintetizan las problemáticas sociales en su conjunto. Es por todo esto que la línea de investigación en la que me adscribo, que es Antropología del Comportamiento, ve muy pertinente incluir este hecho social dentro de sus objetivos de estudio. Para culminar con mi participación, recapitulo. Contamos con el amplio campo y conocimiento que se ha venido generando desde la psicología, la medicina, y se cuenta con cifras estadísticas, tratamientos y esfuerzos importantes por parte de programas y especialistas. Sin embargo, no se ha incidido del todo en las tasas del suicidio, pues estas siguen aumentando. Necesitamos ir más allá y voltear a ver la cultura, las imposiciones de género, por ejemplo, como la dicotomía impuesta entre la feminidad y la masculinidad, que mucho nos tienen que decir sobre este fenómeno y por qué se presenta más, por ejemplo, el suicidio consumado en hombres que en mujeres, pero por qué en mujeres existen más intentos que en los hombres. La desigualdad social, la violencia, que en todas sus facetas, en todas sus caras y manifestaciones se traduce en sufrimiento multidimensional, la migración y los desplazamientos forzados y el estigma social que aún impera en el ámbito de la salud mental, entre otros muchos aspectos que llegan a fungir también como estresores culturales de quienes lo padecen día con día. Mi llamado finalmente es que no naturalicemos el medio que ocasiona estas problemáticas, afectando la salud mental de todas y de todos, y que de alguna manera pues se llegan a ver reflejados en estos intentos y suicidios consumados. Bueno, pues eso sería lo que vine a compartir con ustedes este día. Nuevamente agradezco la invitación y la amabilidad de su atención y pues quedo de ustedes por si existe algún comentario. Gracias. Muchas gracias, maestra Cristina.
¿Tienen alguna duda los participantes o algún comentario en este momento? Si gustan colocarnos por el chat. Y mientras tanto, quisiera abonar a la gran importancia de visibilizar cómo las fuerzas sociales en una forma dinámica están incidiendo y seguirán incidiendo en las trayectorias individuales y colectivas. Y el tema de salud mental requiere una visión interdisciplinaria y como lo vemos en este momento es una visión dimensional, pero también recordar que nos lo hizo ver que estamos inmersos en un tiempo individual, en un tiempo social y un tiempo histórico. Y parte de lo que desde nosotros en el instituto, a partir de lo que creamos que es el modelo Chihuahua, era tener estos principios derecho humanistas, con un enfoque comunitario, con un enfoque de curso de vida y con un enfoque centrado en la persona. Tenemos una gran área de oportunidad de visibilizar a la salud mental desde una salud mental con un enfoque de salud pública, comunitaria, y para ello requerimos, en este tema en específico del suicidio, sumar interdisciplinas y verlo en una forma transversal e interinstitucional, que el estudio de la ideación y la conducta suicida requiere regionalizarse, requiere realmente conocer cuáles son los causales o los riesgos en toda la diversidad que tenemos en nuestra región del estado. Y pues esta es una mirada. Les invito que parte de otra mirada haciendo este continuum fue, hace unos momentos publicamos en el canal un foro donde también hay que ver cómo son las experiencias de los profesionales de la salud mental, en específico de las y los psicólogos, en áreas de la sierra del estado de Chihuahua, como es en Temoris, como es en Guadalupe Calvo, como es en Krill y como es en Huachoche. Es muy interesante escuchar las experiencias de más de 10 años de estos profesionales desde lo personal y lo profesional, cómo se ha enriquecido, cuáles son justamente las dinámicas sociales que se están modificando de la migración o de áreas como puede ser el tema de adicciones y de precariedad, ¿verdad?, en diferentes recursos para un desarrollo humano. Pero quisiera darles la palabra y si no tienen alguna duda pues o comentario, agradecer la participación. Por ahora en el chat no veo algún comentario. ¿Tienen, si gustan, compartirnos? Pues creo que no hay nada. Y en el chat les colocamos también un formulario que hacemos una dinámica de encuestas de satisfacción que nos ayuda también como instituto a seguir abonando y mejorando las participaciones que hacemos hacia la comunidad. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo que conforma al instituto, a todos los que están escuchándonos. Maestra Cristina, muchísimas gracias y yo sé que seguiremos en colaboraciones. Que tengan muy bonito día a todas y todos y síganos en el canal y síganos en la página de Facebook, Instituto Chihuahuense de Salud Mental. Abrazos y besos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye, bye.